Benvinguts a la xerrada cloenda del curs Hilbert, que encara que siguem pocs, però com a mínim benvinguts. És un curs que hem tingut força activitat en el sentit de les conferències, potser una mica excessiu, i per això estem pagant ara el fet que hi hagi poca assistència. El vam començar amb la conferència inaugural que ens va fer el Miguel Muñoz. Vàrem continuar amb la jornada que vam tenir com a conferenciants el Josep Pla, el Joan Solà i la Clara Grima, i avui fa la cloenda aquí el José María Mura. També durant el curs hem tingut altres conferències. La setmana passada vam tenir un esmorzar amb el Josep Pla que ens presentava el seu llibre de Història de les Matemàtiques. Vam tenir la conferència al novembre de l'Emilio Lluís Puebla relacionada amb matemàtiques i música. Al febrer el Sergi Oliva sobre mètodes quantitatius en els esports. I després també hem tingut dos col·loquis d'aquests que organitzem conjuntament amb el departament, de la Claire Bosin al novembre i del Xavier Ros el mes passat. I divendres encara tindrem ja una mica un contrasentit que sigui avui la conferència de cloenda i n'hi hagi una altra, però ha sigut una cosa així sobrevinguda. Tindrem la conferència del Tobias Collin, atenció, a les 11:30 en aquest cas, per coincidir amb l'horari de l'assignatura d'equacions en derivades parcials, també dins del col·loqui FMUPC. I bé, res més, jo agrair-li al José María que hayas aceptado darnos esta charla. Jo crec que serà una charla molt interessant per tot el que he pogut parlar amb ell, i també agrair-li al José Luis que hagi acceptat fer la presentació que ens farà tot seguit. Molt bé, moltes gràcies, Jaume. Bon dia a tothom. Y bueno, quiero agradecer al decano que me haya permitido presentar a José María. José María Almira Picazo es el ponente de la conferencia y nació en Madrid en el año 1972. Es hijo de una familia muy numerosa, y que en su infancia, pues, una familia con tantos hijos tuvo que moverse por diversas partes de España para ir ubicándose e ir saliendo adelante. Pasa la infancia en Granada y la adolescencia y primera juventud en Tenerife, donde estudió matemáticas en la Universidad de La Laguna y posteriormente se doctoró en el año 1999 con una tesis titulada Teoría de aproximación en espacios de aproximación. Es un todoterreno, escribe libros, poesía, artículos de investigación y tiene publicados más de 70 artículos en revistas internacionales de bastante prestigio, yo diría de mucho prestigio. Por ejemplo, el Journal of Mathematical Analysis and Application, Applied Mathematics Letter, el Journal of Approximation Theory, Equations Mathematicae, Demonstratio Mathematica, entre otras. Pero además es autor de varios libros, entre ellos algunos de divulgación matemática, en particular 3 biografías científicas de matemáticos ilustres, Hilbert, Wiener y Fourier. Las ha publicado en la editorial Nívola, en la colección Matemática en sus personajes, los años 2005, 2009 y 2014 respectivamente. Y recientemente ha publicado un ensayo titulado Neuromatemáticas, el lenguaje eléctrico del cerebro. Apareció en la colección ¿Qué sabemos de?, publicada por la editorial del CSIC y por los libros La Catarata en el año 2016. ¿Cómo descubre José María su vocación de matemático? Pues cuando tenía 15 años, tras leer una biografía de Boris Galois, en plena adolescencia, y yo decir que José María es muy romántico, De hecho, su padre y su hermano, uno de sus hermanos, son poetas, y él mismo también escribe algo de poesía. De modo que con estas mimbres, la vida de Galois le convenció de lo importante que eran las matemáticas. Eso explica que haya dedicado tanto esfuerzo a la divulgación de las mismas. Está convencido que es uno de los mecanismos mejores que existen para la creación de vocaciones.
y está muy agradecido a Gareth Hartzatt, que fue el autor de ese pequeño librito sobre Galois que a él le despertó su vocación como matemático. Con 16 años ya asistía como oyente a las clases de segundo curso de carrera y con poco más fue capaz de escribir ya algunos teoremas que publicó posteriormente. Ha pasado por diversas universidades, La Laguna, Granada, Jaén, y actualmente está en la Universidad de Murcia, aparte de las correspondientes estancias en países europeos y en Estados Unidos. Actualmente trabaja en muchas cosas, pero fundamentalmente en ecuaciones funcionales, y además ha contribuido en otras áreas como la teoría de la aproximación, el análisis funcional, geometría diferencial, la geometría algebraica, y en temas más aplicados tiene un libro sobre matemáticas para la electroencefalografía y también ha hecho cosas sobre teoría del señal. Él siempre ha estado relacionado con los ingenieros. De hecho, cuando ha trabajado en la Universidad de Jaén, pues ha contribuido mucho y ha estado siempre rodeado de ingenieros. ¿Y qué le gusta a José María? Pues a José María lo que le gusta son las matemáticas. Aprender matemáticas, estudiar matemáticas, hablar de matemáticas. Es un todoterreno, como decía anteriormente, con el cual uno se puede divertir muchísimo hablando de matemáticas. Y también le gusta la literatura, la música y, como he dicho, a veces también escribe versos. Aparte de las biografías que he mencionado, recientemente he publicado 5 biografías de matemáticos de la colección Genios de la Matemática de RDA. He publicado una sobre Fourier, otra sobre Abel, otra sobre Hermann Weyl y otra sobre Kovalevskaya, y ya no me acuerdo de la otra. Bueno, en fin, que es un tema que le he dedicado algún tiempo. Bueno, yo lo primero que quería hacer era agradecer vuestra amable invitación. Es probablemente fruto del libro que escribí sobre Hilbert hace ya más de 10 años y me ha obligado a volver a leerme algunas cosas porque pues pasa el tiempo y uno se olvida de detalles y tal, pero me ha dado la oportunidad de volver a estudiármelo, y cosa que he disfrutado mucho, y espero ahora lo que quiero contar, porque lo primero que hice fue ver qué es lo que se había hecho ya antes, ¿no? Porque había varias charlas para no tocar la misma música, ¿no? Y entonces, bueno, pues se me ocurrió hablar de cómo Hilbert llegó al año 1900 siendo alguien tan importante que le invitaron al ICM y dio una conferencia que luego tuvo ¿por qué él era importante ya en 1900? ¿Qué había hecho él? ¿Cómo se formó el genio de Hilbert? ¿Cuáles fueron sus contribuciones? Entonces ahí hay 3 contribuciones importantes, de las cuales voy a dedicarle tiempo a 2 de ellas con más detalle por varios motivos. Primero, porque la que dejo un poco de lado es probablemente demasiado técnica y probablemente yo no la domino como las otras, ¿no? Y segundo, porque en una de ellas en concreto yo he tenido la suerte de poder contribuir y quiero aprovechar la ocasión para contar una prueba mía, ¿no? Pero bueno, entonces, pues nada, estoy encantado de estar aquí y que espero que esto le resulte interesante. La primera contribución importante de Hilbert fue a la solución de un problema que en la época, estamos hablando de finales del siglo XIX, era muy importante, y era lo que se llama el problema de los invariantes de Gordon. Para poder entender ese problema voy a introducir, he pensado que es una charla de divulgación, entonces son cosas muy sencillas, pero las voy a ir introduciendo poco a poco. ¿Qué cosa es esto de un invariante algebraico? Y voy a intentar explicar en qué consiste el problema de Gordon, cómo lo resolvió él, etc. ¿Vale? Los invariantes algebraicos, el estudio de los invariantes algebraicos estaba motivado, entre otras muchas cosas, por el trabajo de Gauss en teoría de números. Gauss, estudiando formas binarias,
Bueno, son problemas sobre, por ejemplo, cómo descomponer un número entero en suma de cuadrados y cosas de este estilo. Ahí hay toda una teoría en la que aparecen de manera natural estos invariantes. Pero aquí pongo la definición formal para el caso general. Empezamos con las formas cuadráticas. Una forma cuadrática simplemente es un polinomio homogéneo de grado 2, ¿vale? En un número arbitrario de variables, ¿no? Pues esos polinomios tienen esta expresión de aquí y claro, tienen la cosa divertida de que se pueden escribir de esta manera donde es una matriz, ¿no? Entonces, si tú haces un cambio de variable con una matriz T, ¿no? Si tú haces un cambio de variable y reescribes en las nuevas variables de esa forma, ¿vale? Eso es una cosa que tiene interés geométrico, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la matriz A pasa a ser una matriz A' que es P transpuesta por A por P. Estos son cuentas muy sencillas. Y resulta, en particular, que el determinante de la matriz, de la nueva matriz, que estas matrices es la matriz de coeficientes de la forma, ¿vale? O sea, son los coeficientes que aparecen en el polinomio homogéneo este. Pues resulta que los nuevos coeficientes, si tú calculas su determinante, te queda de esta manera, y en particular, si el determinante de P es 1, no cambia. El determinante, entonces, tiene una propiedad de que cuando el cambio de variables es de determinante 1, pues ese polinomio, el determinante de los coeficientes de la forma, no cambia, y por eso se llama invariante, ¿vale? El polinomio del que estamos hablando, si uno utiliza, claro, los determinantes se pueden introducir de muchas formas, ¿no? Una de las fórmulas es esta de aquí, ¿no? Donde sin S sub n son las permutaciones de m elementos, sin más nada de esa permutación, y esto es el signo de la permutación en función de que lo descompongas como un producto de un número par o un número impar de transposiciones, ¿no? Y bueno, pues esta fórmula, al final sabes que lo que te da es un polinomio en los coeficientes de la forma, ¿no? Pues entonces decimos que un polinomio en esos coeficientes, que son una pila de ellos, ¿no? Pero un polinomio en esos coeficientes digo que es un invariante para la forma si cuando yo hago un cambio de variable como el anterior, el nuevo polinomio, si el nuevo polinomio de los coeficientes de la forma que te sale, pues varía de esta forma. En particular cuando el determinante vale 1, pues no cambia, ¿no? Eso es un invariante algebraico, ¿vale? Bien. Evidentemente este concepto se puede generalizar a polinomios, una n forma es un polinomio homogéneo de grado n, ¿vale? Pues una n forma n área es un polinomio homogéneo de grado n en n variables, y uno puede estudiar, claro, ahí aparece, en la expresión de ese polinomio aparecen unos coeficientes que son ahora muchos más, ¿no? Y uno podría nuevamente hacer un cambio de variables en las variables, o sea, en las variables x1 y xn, y ver cómo se transforma a una función que dependa de estos coeficientes, ¿no? En ese contexto, una expresión de estas, un polinomio en todos esos, ¿vale? Bueno, ahí se habla de variantes. Uno tiene los invariantes como los he definido antes, pero simplemente con más variables, o incluso puede hablar de un invariante simultáneo para varias formas, para varios polinomios. Y es que uno coja una función que dependa de los coeficientes de un polinomio y de los coeficientes del otro polinomio, ¿vale? Y vea cómo, después de hacer un cambio de variable, esos coeficientes cambian y la nueva función, pues verifica una expresión de este estilo. Bueno, pues eso es un invariante simultáneo de dos formas de estas, ¿no? Bueno, por diversas razones, muchas de ellas tienen que ver con teoría de números, el intentar reconocer quiénes son estos invariantes era un problema importante a finales del siglo XIX, ¿vale? Un problema importante en el que había trabajado bastante gente. Es fácil comprobar que si yo tengo una familia de polinomios en n variables, el conjunto de los invariantes algebraicos simultáneos asociados a esa familia es una álgebra sobre el cuerpo R o incluso sobre el cuerpo C. Una álgebra es un espacio vectorial donde además tengo definido un producto que va a hacer niño, ¿no? Entonces,
decimos que disponemos de un sistema completo y finito de invariantes para esta familia si ese álgebra está finitamente generado. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que hay un conjunto de invariantes, de elementos de esa familia, de manera que cualquier otro elemento de esa familia se escribe como un polinomio en términos de estos. Entonces, conocer estos me permite conocer todos los demás, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues. En la década de 1840, Cayley construyó de forma explícita un sistema de invariantes completo para las formas cúbicas binarias y otro para las formas cuárticas binarias. Posteriormente, Paul Jordan demostró que las formas binarias de cualquier grado admiten siempre una base finita de invariantes. Su prueba, además, esto es una cosa importante para la charla de hoy, es que las pruebas de esta gente eran constructivas. Constructiva quiere decir que tú le dabas la familia y ellos eran capaces de construirte exactamente los generadores del álgebra de invariantes, ¿no? Y además extendió el teorema a cualquier sistema finito de formas binarias, es decir, polinomios de dos variables, polinomios homogéneos de dos variables, extendió el resultado. Pero quedaba abierto intentar demostrar eso en el caso general. Ese es el famoso problema de Gordon, ¿vale? Hay que decir que ya en este momento, ya en este punto de la investigación, los cálculos que hacía esta gente eran tremendos. O sea, eran páginas y páginas de cuentas y era una cosa realmente muy engorrosa y muy difícil y muy desesperante. Entonces, o había un cambio de perspectiva o aquello no había manera de agarrarlo por ningún lado, ¿no? Bueno, pues lo que hizo Hilbert fue que en 1888 demostró de una manera muy elegante este teorema, el teorema fundamental de la teoría de invariantes, que dice que el álgebra de los invariantes algebraicos simultáneos asociados a cualquier familia finita de formas m-áreas siempre está finitamente generado. ¿Vale? Ahí resolvió el problema de Gordon y lo hizo totalmente, o sea, para el caso general, y hizo su prueba. Pero no vino sin problemas. Me explico. Para poder demostrar este resultado, se inventó una herramienta que es lo que hoy conocemos como el teorema de la base de Hilbert, ¿vale? Que básicamente lo que dice es que el anillo de polinomios en varias variables es un anillo netteriano. Es decir, todos los ideales, ahora lo llamamos netteriano en honor a Envinetter, pero Envinetter es posterior a esto, ¿vale? Entonces, lo que demuestra es que todos los ideales de ese anillo están finitamente generados, ¿vale? Lo que ocurre es que este teorema no es un teorema del que él diera una demostración constructiva. Él hizo una demostración por reducción al absurdo, ¿vale? Y este teorema, ahora vamos a ver cómo se utiliza este teorema para resolver el problema de Gordon, ¿vale? Este teorema tiene importancia, luego lo voy a explicar, no solo relacionada con el problema de los invariantes, sino relacionada con los fundamentos de la geometría algebraica. Ahora veremos por qué. ¿Cómo abordó Hilbert la demostración del teorema? Bueno, pues consideramos J, el álgebra de los invariantes asociados a la familia F, ¿vale? Y defino delta, el ideal de J generado por las formas de grado positivo que pertenecen a J. El ideal de J, ¿vale? Entonces, si yo considero el ideal, ¿dónde está aquí? El ideal generado por este delta dentro del anillo de polinomios en la variable xm y xm, ese ideal, si yo le aplico el teorema de la base de Hilbert, sé que ese ideal está finitamente generado, ¿vale? Por otra parte, ese ideal contiene al álgebra J, ¿vale? Bueno, pues como yo puedo aplicar el teorema de la base, es más, él demostró que en este caso particular puedo suponer que la base está formada por polinomios homogéneos, ¿vale? Entonces, supongo que tengo una base de polinomios homogéneos de este ideal, ¿vale? Y vamos a ver que esa base genera a J como C álgebra, ¿de acuerdo? Para verlo, lo que hago es considerar el álgebra generada por esa base, J', y lo que tengo que demostrar es que ambas cosas coinciden. Como J' es el álgebra más chiquitita que contiene a esos polinomios homogéneos en particular, yo sé
y como J es un álgebra que contiene esos polinomios, yo sé que J' está metido dentro de J necesariamente. Pero lo que tengo que ver es que cualquier elemento de J realmente está en J'. ¿Vale? Para hacer esto, se procede por inducción sobre el grado de la forma. Y se hace lo siguiente. Bueno. Evidentemente, bueno, el grado, si las constantes están en J', está en J, no hay ningún problema. O sea, el caso base del proceso de inducción está resuelto sin problema. Y ahora yo lo que voy a hacer es coger una forma de J que tenga grado positivo y vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Como J está metido dentro del ideal y los f sui son una base del ideal y los f sui son formas y la f también es una forma, puedo admitir que tengo una descomposición de este estilo, ¿vale? Donde las g sui son formas y además el grado de g sui es el grado de f menos el grado de f sui, que es estrictamente menor que n para todo i. Eso es importante porque lo que voy a demostrar ahora es que los g sui están, de hecho, en el álgebra y a partir de ahí ya... Y para hacer eso, luego por inducción, saliendo por inducción sobre el grado, ¿vale? Yo sé que hasta grado por debajo de n la cosa está resuelta y esta es la manera de bajar el grado, ¿no? Entonces, no voy a explicar en detalle esto porque es muy técnico, pero sí decir que ya Cayley, en el trabajo que había hecho sobre invariantes, siguiendo ideas de Cayley, él es capaz de construir un operador del anillo de polinomios a la álgebra J que tiene estas propiedades, y es que preserva el grado. Si yo tengo que f es un elemento de J, el omega lo deja fijo, es decir, restringido al álgebra de la identidad, y además tiene la propiedad de que aplicado a elementos de J multiplicados por polinomios, ¿vale? Tiene este comportamiento. Entonces, si yo aplico eso a este operador, hay que construirlo, hay que probar todas estas propiedades, esto lo hizo, y una vez hemos hecho esto, ya el trabajo está hecho porque yo cojo mi polinomio f, que sé que coincide con omega de f, porque f está en el álgebra, ¿vale? Luego, omega de f coincide con esta cosa, simplemente por la propiedad que tiene de módulo, el operador omega, ¿no? Y ahora, los grados de los omegas de g sub i son menores que el grado de f, ¿vale? Pero los omegas de g sub i están en j, ¿ya? Entonces, por hipótesis de inducción, como esto tiene grado menor que n y está en j, también está en j' por hipótesis de inducción. Y si ya está en j', esta suma se queda en j' y por tanto la f se queda en j', que es lo que quería probar. Esta es un poco la idea de la prueba. Evidentemente, el primer paso, que es aplicar el teorema de la base, era esencial, y el problema es que ese paso era no constructivo. Bueno, este es David Hilbert, 2 años antes de resolver el problema de Gordon, ¿vale? Este señor es Paul Gordon, cuando recibió, de hecho él fue el árbitro de este trabajo. Este trabajo lo publicó, creo que es en Mathematician Allen, Felix Klein, que era el director de la revista, y Gordon fue el referee. Gordon opuso una cierta resistencia a publicarlo, porque, como él decía, esto no son matemáticas, es teología. Había un cambio de paradigma entre lo que se hacía hasta el momento, lo que hacía Gordon y lo que hacía Hilbert. Había un cambio de paradigma importante y ahí hay un conflicto. Pero Felix Klein apostó por Hilbert, que él pensaba que era el hombre del futuro, y lo publicó, ¿vale? Hay que decir que no solo Gordon se opuso, sino que, por supuesto, Kronecker, yo quiero decir algo sobre Kronecker. Es una pena porque todo el mundo habla mal de Kronecker, y porque se metió con Cantor, porque sus ideas constructivistas eran, porque tenía mucho poder político, pero yo tengo que decir que Kronecker era un tío muy listo y que tiene uno de los teoremas que más me gustan a mí de álgebra, que te dice que si tú tienes un anillo A que es un DFU, el anillo de polinomios en A es un DFU, y en particular eso pasa con el anillo, lo puedes aplicar al anillo de polinomios con coeficientes enteros en varias variables, y que eso sea un DFU no es nada trivial. Es decir,
Kronecker tenía su carácter, tenía sus cosas, pero era una persona extraordinariamente inteligente. Pero bueno, lo que está claro es que no era, cuando Cantor demostró que existen números trascendentes, le dijo que fenómeno, pero que los números trascendentes no existen. Lo mismo le dijo a Lindemann. Lindemann hizo una prueba de que pi y e son trascendentes y le dijo, muy bonita la prueba, pero no existen los números trascendentes. Entonces, es una cosa... Y es curioso que no solo Kronecker se opuso a esta prueba de Hilbert, sino que el propio Lindemann, que fue su director de tesis, veía estas técnicas como algo siniestro. Lo veía con mucho prejuicio. Sin embargo, Klein y también Minkowski fue amigo íntimo de Hilbert, yo creo que fue el único amigo íntimo que tuvo. Por supuesto, Minkowski lo apoyó. Y bueno, otra cosa sobre Minkowski. A Minkowski todo el mundo lo menciona porque le dijo a Einstein que era un gandul. que era un perro vago, le dijo a Einstein, ¿no? Y luego también está el rollo este de que si la teoría de la relatividad la entendían mejor los matemáticos o los físicos o no sé qué. Bueno, Minkowski, a mí lo que me gusta de Minkowski es su trabajo sobre su mezcla de geometría y teoría de números. Es una cosa muy interesante, que no sé por qué la gente no habla de eso, que en vez de hablar de que le dijo de que insultó a este o al otro. En fin. Debía ser un tipo bastante extraordinario porque Hilbert le tenía una pasión tremenda. Y de hecho, cuando Minkowski falleció, Hilbert tuvo una crisis personal fuerte como consecuencia de esto. Bueno, también hay que decir que Gordon, cuando ya el trabajo de Hilbert fue reconocido y se vio que efectivamente esto estaba todo en su sitio y era capaz de producir otras cosas, él llegó a decir, bueno, a veces es necesario también creer en la teología, ¿no? Y reconoció, esa fue su manera de darle la razón a Hilbert. Bueno, de todas formas, Hilbert tenía su orgullo y como cualquiera de nosotros que publique algo, si algo que realmente le ha costado trabajo y que cree que es interesante, si llega alguien y te lo critica, te duele. Entonces, Hilbert decidió intentar hacer una demostración constructiva del problema de Gordon, ¿no? Entonces, en ese proceso fue donde se encontró con un teorema que se llama Nunz-Tennensatz, que es una generalización brutal del teorema fundamental del álgebra. Básicamente es un teorema que te dice cuando una familia arbitrariamente grande de polinomios de número finito de variables, pero en las variables que tú quieras, tiene o no tiene un cero común, ¿no? Ese teorema es un teorema muy importante y creo este teorema para hacer una versión mucho más constructiva. No llegó a ser constructiva del todo, pero sí que puso la pelota en el tejado de los otros porque dejó que todo dependiera un poco de cosas que ellos sí que hacían normalmente, ¿no? Cosas como propiedades sobre dominio de integridad, en fin. Y entonces demostró este teorema. Este teorema lo que te dice es que si tú consideras un ideal del anillo de polinomios con coeficientes complejos, el número finito de variables, y consideras el conjunto de los ceros comunes, ¿vale? Bueno, pues ese conjunto es no vacío si solo si el ideal es un ideal propio. En particular, un polinomio se anula sobre todos esos puntos si solo si hay alguna potencia del polinomio que pertenece al ideal. Bueno, esto escrito en forma de fórmula. Yo quería una camiseta con esta fórmula de aquí. Mi mujer no me deja, no sé por qué. Yo creo que me revelaré, un día me la haré. Esta fórmula lo que te dice es que tú tienes asociado un conjunto de puntos de c elevado a n, puedes considerar el ideal formado por los polinomios que restringidos a ese conjunto se anulan, ¿vale? Ese es el ideal del conjunto ese. Y por otra parte, asociado a un ideal, yo tengo una manera de considerar los puntos del espacio c elevado a n que son ceros comunes de todos los elementos del ideal. Esa es la variedad del ideal. Bueno, pues lo que dice este teorema, el teorema de los ceros de Hilbert, es que
el ideal de la variedad del ideal es el radical del ideal. ¿Vale? O sea, tú me das un ideal y considero los ceros comunes y ahora considero qué polinomios anulan sobre esos ceros. Pues son los elementos del radical del ideal. ¿Vale? Es razonable que aparezca el radical ahí porque si un polinomio f se anula en un conjunto, cualquier potencia de él se anula en ese conjunto. ¿Vale? Y a mí me gusta esta fórmula porque es muy compacta y ya te digo, cabe en una camiseta y yo quiero una. Pero bueno, ya lo conseguiré con el tiempo. Bueno, este teorema hay varias versiones de él, ¿vale? Y hay una versión débil, pero es equivalente. Es una versión débil en el sentido de que la formulación parece que es una cosa, un resultado más débil, pero en realidad hay una equivalencia completa. Si tú pruebas esto, ya tienes el teorema, ¿no? Entonces, la versión débil, hay dos formulaciones de ella. Una es la que acabo de decir antes de palabras, es que son equivalentes que un ideal sea un ideal propio o que la variedad del ideal sea no vacío. Esto es el teorema fundamental del álgebra, pero generalizado tremendamente. Tú coges una familia F de polinomios, infinita, como te dé la gana. Ahora considera el ideal que genera esa familia. ¿Vale? De hecho, si una cosa es cero de todos los elementos de esa familia, es cero de todos los elementos de ese ideal. O sea que no pasa nada por considerar todo ese ideal. Pues resulta que la familia tiene un cero común, sí, solo sí, la variedad del ideal es no vacía, sí, solo sí, el ideal es propio. ¿Vale? Es decir, si tú... Es una característica, ¿no? Y eso, pues, está muy bien. Otra forma de decir eso es decir que los únicos ideales maximales que tiene el anillo de polinomios... ¿Está oyéndose bien esto o están haciendo pipi pipi? No, se oye bien. ¿Hay problema? No, se oye bien, vale. Los ideales maximales del anillo de polinomios de n variables son todos de la forma el ideal generado por una variable menos un punto, otra variable menos un punto, así. Es decir, tienes una asociación entre puntos e ideales maximales. Y de los puntos de C elevado a n son los ideales maximales del anillo de polinomios en varias variables. ¿Vale? Que están asociados. Bueno, pues yo quería aprovechar la charla esta para hacer una demostración de este teorema en concreto. Es una demostración que hice yo en la época en la que escribí el libro de Hilbert. Pues una de las cosas que hice, aparte de estudiarme las cosas que había escrito él y tal, fue que hice una prueba de este teorema mía. Y bueno, es evidente porque me gusta, pero yo espero convenceros de que es una prueba adecuada para explicar si tú das un curso de geometría algebraica computacional, por ejemplo. Y voy a explicar por qué. ¿Vale? Entonces, la idea, bueno, cuando... Evidentemente esto ha evolucionado muchísimo y las cosas son mucho más constructivas ahora, sobre todo a partir de los años 60, que empezaron a aparecer ordenadores y tal. Hay muchas cosas de álgebra clásica que se han retomado y se hacen de manera algorítmica. Por ejemplo, el algoritmo de división de Euclides que nosotros hacemos para polinomios de una variable es fundamental para estudiar, pues demostrar, por ejemplo, que todos los ideales del anillo de polinomios sobre un cuerpo son principales. Para demostrar muchas propiedades, tú usas ese algoritmo. Y ese algoritmo es la clave de muchas cosas. Cuando tienes polinomios de varias variables, esos algoritmos no estaban tan claros, pero a partir de que aparecieron los ordenadores, hubo gente que se puso y entonces surgió pues todo el tema este de la Parcel de Grebner, de la geometría algebraica computacional, no sé qué, y hay muchas cosas que se hacen de manera computacional. No en la época de Hilbert, pero sí ahora, y de hecho hay muchos cursos de geometría algebraica que se dan con este enfoque. De hecho yo, inicialmente, cuando empecé a hacer investigación, yo me fui a Estados Unidos, a Purdue, a trabajar en geometría algebraica con un matemático hindú, Aryabhata. Luego me volví porque me deprimí, porque no estaba preparado emocionalmente para eso. Pero vamos, que yo le tengo cariño a la geometría algebraica, este es uno de los temas que me gustan. Entonces, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer para hacer algoritmos de división y todas estas cosas es poder ordenar. O sea, en el caso de una variable está claro porque tú tienes el orden, o sea, los monomios están ordenados de manera natural porque los números naturales tienen un orden natural, ¿vale? Pero cuando tú ya no estás con n, sino con n elevado a k, pues ya cómo ordenar ahí las cosas de manera adecuada para poder hacer todo bien, pues hay toda una teoría sobre eso. Bueno, estas cosas se llaman
órdenes monomiales y son importantes, ¿no? Un orden monomial es un orden total sobre n elevado a m, m va a ser el número de variables, ¿vale? Que tiene la propiedad de que si a es menor que b y le sumo un c, pues a más c es menor que b más c, y que tiene la propiedad importante de que todos los subconjuntos no vacíos tienen mínimo, que eso le pasa a los modos naturales, ¿vale? Pero estas dos cosas a la vez hay que pensar un rato para conseguir ejemplos de órdenes de estos. Pero tener un orden de estos es fundamental para hacer cosas en geometría algebraica, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando yo tengo un orden de estos, tengo también una manera de ordenar los monomios en n variables. Bien. Un ejemplo de orden monomial es simplemente el orden en el que nosotros ordenamos en el diccionario las cosas, que es el orden lexicográfico, ¿vale? Matemáticamente es eso, no me voy a meter en una tontería, hay muchos ejemplos de órdenes de estos, pero es importante tener uno, ¿vale? Cuando tú tienes un orden monomial de estos y tú tienes un polinomio, tú puedes decir, pues lo voy a escribir de manera que ordeno los términos de menor a mayor. Y al término mayor lo llamo término líder, ¿vale? Que es un monomio. Entonces puedo considerar el conjunto de esos términos líder. El conjunto de esos términos líder es lo que se llama el ideal monomial asociado al ideal y se denota como LT de líder, leading term, ¿no? Término líder del ideal. Y resulta que si esto está pintado en dos variables, porque pintar en más variables es más complicado, pero en dos variables es fácil el dibujo. Si tú coges y a cada monomio le asocias todos los exponentes y los pintas, pues el conjunto de puntos negros que tengo aquí es la forma típica en la que aparecen los términos líderes de un ideal. Forma una escalera, en el caso de dos variables es una escalera, en el caso de varias variables son como cubos encajados unos dentro de otros. Lo importante es que si tú tienes una cosa dentro de ese sitio, pues tienes todo eso más n elevado a n, todo eso queda dentro, ¿vale? Y tiene una forma como de escalera así. Bien. Bueno, pues resulta que, aparte del concepto de base de Grendel, una base de Grendel es una base del ideal, de manera que los términos líder de los elementos de la base definen una base del ideal monomial asociado, ¿vale? Bueno, pues en 1960, Buchberger, que era un estudiante de Grendel, consiguió un algoritmo para el cálculo de las bases. O sea, a mí me das un ideal y me das una base del ideal. Pues a partir de esa base, yo te construyo una que es buena, que es de Grendel, ¿vale? Y además, una vez tú tienes una base de Grendel, yo te explico cómo se divide. Es decir, una vez tú tienes tu base de Grendel, que es algo a lo que llegas cuando tengas una base del ideal, llegas de manera algorítmica a construir la base de Grendel. Bueno, pues una vez tú tienes esa base, si tú coges un polinomio, ese polinomio tú lo puedes componer como una cosa que está en el ideal más un resto. Y el resto está unívocamente determinado, ¿vale? Claro, depende del orden monomial que hayas elegido y todo eso, pero bueno, todo eso está fijado y ahí ya tú divides de esa manera y punto, ¿vale? Porque has elegido dividir así. Y eso es muy importante, ahora veremos por qué. Y además este cálculo se puede hacer con un algoritmo, se puede hacer de manera efectiva. Bueno, pues fijaos lo que ocurre. Cuando tú tienes un ideal y tú te fijas en la escalera esa, hay dos posibilidades. Que la escalera toque todos los ejes, en este caso son dos, pero podrían ser más, o que no, que haya algún eje que la escalera no lo toca. Bueno, la idea se me ocurrió a mí para probar el teorema de los ceros de Hilbert, que pensemos ahora. Lo que queremos es caracterizar quiénes son los ideales maximales, ¿vale? Del anillo de polinomios en varias variables. Yo cojo mi ideal y le calculo la escalera correspondiente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a salir una escalera con esta pinza o con esta pinza? El paso 1 de mi prueba es demostrar que la escalera de un ideal maximal necesariamente toca todos los ejes. Yo no digo que eso sea fácil, pero digo que si yo soy capaz de hacer eso, tengo resuelto el problema del teorema de los ceros de Hilbert. ¿Por qué? Porque el teorema de los ceros de Hilbert lo que te dice es que el ideal, la base es x1 menos alfa 1, x2 menos alfa 2, etc. Y eso, en términos de esta escalera, lo que significa es que solo este término, o sea que la escalera hace así. Este es el único que no está. Que sería que se corresponde con 1, con el 1. ¿Vale?
Y yo digo que si la escalera toca todos los ejes, entonces eso es trivial. ¿Por qué? Porque tú coges el anillo de polinomios y tienes tu ideal maximal. Y tú sabes cómo dividir. El hecho de que sepas cómo dividir quiere decir que el cociente, es decir, el anillo de polinomios sobre el maximal, ¿vale? Te lo determina completamente el resto. Pero es que el resto es una combinación lineal de estos monomios, son una base. Los restos forman un espacio vectorial, ¿vale? Determinado por estos monomios. Y ese espacio vectorial, si la escalera toca todos los ejes, tiene dimensión finita. Un espacio vectorial de dimensión finita, que es además un cuerpo, porque el ideal es maximal, entonces el cociente del anillo de polinomios sobre el ideal me da un cuerpo. Es un cuerpo que es una extensión algebraica de C, pues tiene que ser C, porque C es algebraicamente cerrado. Y eso quiere decir que N es 1 y que en realidad de aquí paso a que solo esté este único punto, y eso es lo que yo quería probar. ¿Vale? Esa es la prueba del teorema de Avogadro. Claro, el paso 1, que es demostrar que la escalera toca, es lo que es delicado, ¿vale? No explico la prueba aquí, pero la prueba de eso se basa en el lema de normalización de Nether, que de hecho, aunque se llame lema de normalización de Nether, formaba parte de la prueba original de Hilbert del teorema de los ceros de Hilbert, ¿vale? Y bueno, pues esta es la prueba que me gusta a mí, ¿vale? Esto que he dicho de palabra es lo que está escrito aquí. Hay que decir que esta prueba funciona, esta prueba tal como la he contado funciona si el cuerpo es algebraicamente cerrado, sea C o sea cualquier otro, ¿vale? Y de hecho el teorema funciona sea cual sea el cuerpo. A mí me gusta esta prueba porque la veo natural para explicarla en un curso de geometría algebraica computacional, ¿vale? Donde se explique la base de Ender. ¿Por qué me voy a ir a buscar una prueba clásica y tal cuando realmente tengo, en este contexto, esta es una prueba natural y por eso me gusta, ¿no? Y encima estoy contento porque la hice yo. Pero si lo hubiera hecho otro también me gustaría. También me gusta por esto. Porque sí. Bueno, ustedes saben, por lo que ha dicho José Luis antes sobre mí, que yo más bien vivo en el mundo del análisis, ¿no? El análisis funcional y estas cosas. Entonces, resulta que en el caso de los números complejos, hay un teorema de análisis funcional que yo puedo hacer uso de él para terminar esta prueba sin utilizar el teorema fundamental de la álgebra. Sin utilizar que esté algebraicamente cerrado, ¿vale? Ese teorema es el teorema de Helfand-Mazur, que también es una cosa natural. El teorema de Helfand-Mazur te dice que los únicos cuerpos normados que existen salvo isometrías de álgebra de Banach son R y C, equipados con sus respectivos valores absolutos. Entonces, imaginemos que hemos llegado ya a que tenemos K es el anillo de polinomios en varias variables sobre el ideal maximal, que sé que es un cuerpo. Y sé que es un espacio vectorial porque aplico el algoritmo de Burger y porque he demostrado que la escalera esa toca los ejes, ¿no? Lo que quiero demostrar es que la dimensión de ese espacio vectorial es 1, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer lo siguiente. Considero, voy a definir una norma sobre ese cuerpo. Y si lo convierto en un cuerpo normado es R o C. Y como es una extensión de C, es C. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo construyo una norma? Considero, dado un elemento A del cuerpo, considero el operador que consiste en multiplicar por A. O sea, dado un B, hago A por B. Eso es un operador lineal. Como son espacios vectoriales de dimensión finita, el K es como C elevado a N. No sé cómo es el medio grande. C elevado a N con N, el que sea, ¿no? Pero es un espacio vectorial de dimensión finita que tiene una norma, que tiene tal. Todos los operadores lineales son continuos ahí. Luego yo puedo darle una norma, dotarle una norma a ese operador. Y si yo lo doto de esa norma, resulta que tengo la cosa chula de que como L, el operador asociado a multiplicar por A y por B, es justo la composición de LA y LB, ¿vale? Y la norma de la composición es menor o igual que el producto de las normas, pues yo tengo que este cuerpo es un cuerpo normado. Y por tanto es R o C. Y tengo una prueba basada en análisis funcional. Hay que decir que existen demostraciones del teorema de Helfand-Mazur, que es el que estoy usando aquí. Existen demostraciones que no dependen del teorema fundamental de la álgebra y que son elementales, porque si no ya la he liado parda. Tengo que ser, no voy a decir no uso esto pero lo uso encubiertamente. No, existen demostraciones de este teorema que no pasan porque este sea algebraicamente cerrado, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, tendría una demostración que usa una cosa que a la gente de análisis funcional le gusta,
y suelen aplicar el análisis armónico del teorema de Self-Mazur, lo usa para dar una prueba del teorema de los ceros y en particular del teorema fundamental del álgebra también. ¿Vale? Bueno. El siguiente, él hizo, como comenté antes, hizo 3 cosas importantes antes de llegar al momento de la conferencia. La siguiente cosa importante que hizo fue, bueno, cuando él ya... Esta fue una forma típica de actuar en Hilbert, y es que se metía en un tema, el que fuera, resolvía lo que él quería resolver, y entonces ya, cuando él pensaba que su trabajo ya estaba hecho, cambiaba de tema y ya, pero ya no volvía a eso, ¿no? Y esto fue lo que hizo con la teoría de invariantes. Ya lo dejó, de hecho la dejó herida de muerte y no hubo mucho más por eso. Hasta bastante tiempo después ha habido otras cosas, pero en aquel momento la dejó herida de muerte a la teoría de invariantes. Por otra parte, también es cierto que esto que hemos hecho de asociar el ideal a la variedad al ideal y estudiar estas propiedades es la base del diccionario que existe entre álgebra y geometría y es el origen de una buena parte de la geometría algebraica del siglo XX. ¿Vale? Es decir, que esa contribución fue importante también, no solo por resolver el problema de los invariantes, sino por generar los fundamentos de una nueva disciplina en la que todavía hay un montón de medallistas fieles, es una disciplina muy activa. Bueno, pero abandonó eso y el siguiente trabajo que hizo fue en teoría algebraica de números. La Sociedad Matemática Alemana acababa de formarse, él fue uno de los fundadores, y una de las cosas que pasaba era que había contribuciones muy significativas a la teoría algebraica de números, de Kuhn, de Kronecker y de gente relacionada con ellos, pero eran muy técnicas y casi nadie era capaz de poner aquello en orden, y entonces era muy difícil. Era por un lado, había en Alemania las mejores contribuciones en el tema, y por otro lado era muy difícil introducirse en el tema. Entonces la Sociedad Matemática Alemana pidió que alguien escribiera un informe sobre el estado del arte que luego se pudiera utilizar para avanzar en ese tema, porque era un tema en el que ellos eran punteros. Y entonces ese informe lo iban a escribir Hilbert y Minkowski. Minkowski, debido a sus contribuciones a la geometría de números, es decir, a lo que comenté antes, y Hilbert, debido a que, entre otras cosas, había hecho una demostración de la trascendencia de pi y d, y había hecho una demostración independiente de un resultado de D de Kini-Kumbler sobre factorización de ideales que era bastante interesante. Entonces ya ahí vieron que él podía ser la persona para escribir ese informe, y de hecho lo fue. Tanto es así, bueno, Minkowski abandonó el proyecto rápidamente porque estaba metido en otras cosas, pero él lo terminó. Es un libro tremendamente técnico, todavía hoy es un libro bastante difícil de leer, pero que mucha gente ha estudiado. Hermann Weyl escribió en 1944. Lo que Hilbert logró era infinitamente más de lo que la Sociedad Matemática Alemana podía esperar. De hecho, su informe es una joya de la literatura matemática. Incluso hoy, casi 50 años después, un estudio de este libro es indispensable para cualquiera que desee manejar la teoría algebraica de números. Las demostraciones de todos los teoremas conocidos se sopesaron cuidadosamente, decidiendo siempre en favor de aquellas cuyos principios subyacentes se pueden utilizar para más investigaciones. Pero antes de poder realizar dicha selección, había que llevar a cabo esas nuevas investigaciones. Esto lo hizo Hilbert. Hay que decir también que se le criticó mucho a Hilbert porque no decía los autores de los resultados, muchas veces. Es decir, no atribuía los resultados a nadie. Y entonces era muy difícil saber quién había hecho qué y cuándo. Pero en cualquier caso, ese libro tuvo un impacto muy importante. En este punto no me voy a detener más, porque primero es muy técnico y yo no tengo el dominio de este tema. Podría explicar alguna cosa relacionada con el turbo enfermado, pero entonces no avanzo para el resto de cosas. Lo que está claro es que este informe fue una contribución muy importante, que tuvo efecto a largo plazo, por lo menos tal como comenta Hermann Weyl, mucho tiempo después, aunque él fue alumno de Hilbert y a lo mejor no era del todo objetivo, pero yo creo que sí que lo era. Bueno, y ahora quiero dedicar el resto de la charla, que no sé cuánto tiempo tengo, pero espero no ir mal, a una cosa que es la contribución de Hilbert a los fundamentos de la geometría. Es una cosa, no lo sé, tengo la sensación de que aquí hay más de un geómetra, que me perdonen si meto mucho la pata,
pero es una cosa, me llama mucho la atención, a mí siempre me ha llamado la atención en el caso de Hitler, se le conoce por muchas cosas, pero no por esto, y esto es especialmente importante desde mi punto de vista. En el año 1899 él publicó una monografía que está traducida al castellano, está publicada por el CSIC, creo que tiene un prólogo, no me acuerdo porque me lo leí hace mucho tiempo, me he pasado antes como 2 horas en mi casa, yo tengo como, cuando me mudé fue terrible, tengo casi 3.000 libros y total, que no lo he encontrado, el libro este no lo he encontrado, pero yo lo tengo. Y creo que es José Manuel Sánchez Ron quien escribe el prólogo y el estudio preliminar y tal. Y es un libro muy interesante. Lo que no sé es si está traducido. ¿Vosotros sabéis si está traducido al catalán? No creo, ¿no? Bueno, está en castellano. Y está en inglés, por supuesto. En inglés es fácil de acceder a él. Esta edición a mí me parece que está muy cuidada. De hecho, creo que es la segunda edición de. Bueno, ha habido varias traducciones. Esta foto de aquí es porque el libro, cuando se publicó en 1999. Ese año se inauguró un monumento, que es este de aquí, en Gotinga, en honor a Gauss, que es el señor que está sentado, y Weber, que es el que está de pie, un matemático y un físico. Uno de los promotores de que esto se hiciera fue Felix Klein, y simultáneamente a la inauguración de este monumento se publicó un volumen que contenía, por un lado, este libro de los fundamentos de la geometría, y por otro lado, un libro de fundamentos, creo que era de electrodinámica o de física, ¿vale? Y era la conmemoración al vínculo fuerte que existe entre matemáticas y física, que es una cosa que Klein valoraba extraordinariamente, y ese fue el contexto en el que apareció este libro. Pero previamente, Hitler había dado un curso en 1898 sobre el tema de los fundamentos de la geometría. Quiero explicar un poco cuál era la motivación de todo esto y voy a explicar un poco con cierto detalle el contenido del libro y las contribuciones de él, ¿vale? El siglo XIX es en gran medida, es el siglo del análisis, pero también es el siglo de la geometría, en gran medida. En el siglo XIX fue cuando por fin los geómetras se libraron, porque yo no sé si ustedes conocen, bueno, seguro que sí, conocéis, hay un libro de Solomon Bodmer que se llama ¿cómo se llama? Solomon Bodmer, el desarrollo de la matemática. Bueno, es un libro de conferencias sobre epistemología y tal, y pone a Euclides a caer de un burro, porque Euclides tuvo que ser una tortura para mucha gente. Euclides fue un compilador, y en este libro habla mucho mejor, por ejemplo, de Arquímedes que de Euclides. Si alguien ha intentado leerse los elementos de Euclides, verá que es una cosa harto complicada, aparte de porque estamos muy lejos en el tiempo, pero es que se mantuvieron, ese paradigma se mantuvo hasta esta época más o menos. Y durante el siglo XIX, por fin, algunos se atrevieron a intentar hacer otras cosas diferentes. Entre otras cosas porque querían entender el tema de la suma de las paralelas, y entonces aparecieron las geometrías euclidianas, pero también querían entender, por ejemplo, en pintura, aparece el espacio proyectivo relacionado con la pintura, y entonces empiezan a aparecer muchas geometrías. De hecho, aparecen cantidades de geometrías, cantidades de formas de hacer geometría particularmente importantes. La geometría proyectiva, la aparición de las geometrías no euclidianas, tanto de tipo hiperbólico como de tipo elíptico, la aparición de la geometría diferencial y ya introduciendo métricas, la aparición de las geometrías riemannianas, ¿vale? Pero además se hicieron intentos de axiomatizar, porque uno de los grandes déficits de la obra de Euclides es que sus axiomas dejaban muchos huecos, ¿no? Había muchos agujeros ahí. Intentar encontrar una buena axiommatización de la geometría euclidiana, intentar deducir teoremas de geometría que no dependieran de la axioma de las paralelas, que es la geometría absoluta. Luego intentar comprender la relación que existe entre la geometría sintética, es decir, a partir de axiomas y sin coordenadas, y la geometría analítica, que es con coordenadas. Luego encima aparece la geometría algebraica y luego la geometría analítica en el sentido de
de variante que ya es local. Bueno, un follón tremendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de este contexto, un teorema muy bonito es el llamado teorema de los tres mosqueteros, que te dice que si tú tienes la geometría pero sin la suma de las paralelas, entonces resulta que o bien la suma de los ángulos internos de un triángulo, sea cual sea el triángulo, queda siempre por debajo de pi, aunque puede variar, o bien vale siempre pi, que es el caso de la geometría euclidia, o bien queda siempre por encima de pi. Y esta es la clasificación entre geometría hiperbólica, elíptica y euclídea. Bueno. Dos contribuciones también importantes fueron la contribución de Klein y Sopusley a ver la geometría como el estudio de propiedades de objetos que no dependen cuando tú aplicas transformaciones que están elegidas en un grupo, que no dependen. Esta visión es una visión de Klein y Lie. De hecho tuvieron una disputa, hubo un momento en el que Lie se cabreó y dijo que él no era alumno de Klein, que si acaso sería algo contrario y tal. Bueno, es que sobre Lie también escribí una biografía y estoy últimamente muy obsesionado con él, pero bueno, este programa es el programa de Klein, el programa de Klagen de Klein, de ver la geometría, todas las geometrías, incluso la topología es los homomorfismos, pues, y fijar un grupo de transformaciones y lo que no dependa de lo que no cambie cuando tú le aplicas esas transformaciones son las propiedades geométricas que quieres estudiar. Es un tema muy bonito y es de esa época. Y luego otro especialmente importante es la contribución de Riemann, su famoso artículo o tesis de habilitación, sobre las hipótesis que subyacen en los fundamentos de la geometría, que es el origen de la geometría riemanniana, ¿no? Aparte de Riemann, le pasaba a Riemann lo que le pasó luego a Hermann Weyl, y es que escribía muy bien. Era una persona que escribía muy bien. Riemann tenía siempre un punto de vista muy geométrico de las cosas y muy... Por ejemplo, el tema era... A mí una cosa que me ha llamado... Todavía no lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué fue tan difícil el tema del álgebra lineal? Cuando lo introdujo Grassmann y todo esto, no lo termino de entender porque como a nosotros nos lo cuentan y es tan sencillo, pero originalmente sé que introducir el concepto de dimensión para dimensión mayor que 3 y tal, no era teoría. Bueno, pues, por ejemplo, Riemann en este artículo habla de la dimensión como los grados de libertad de movimiento, se expresa muy bien. Bueno, en el caso del libro de Hilbert es muy importante es muy importante la geometría proyectiva. La geometría proyectiva aparece de muchas maneras. Una de las formas en las que aparece es intentar pintar el mundo desde un observador, ¿no? Entonces, si tú haces eso, pues aquí se ve, si este es el observador y este es el plano en el que tú vas a pintar tu lienzo, pues las paralelas, estas de aquí, se convierten en dos líneas secantes que se intersectan en la línea H, que es el horizonte de visión del observador, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de poder pensar que hay una geometría donde no hay paralelas, ¿vale? La geometría proyectiva no es una geometría euclídea, o sea, no es una geometría euclídea como la de Lobachevsky o la de Goldet, porque es una geometría donde no hay métrica, donde no hay, aunque luego se haya metido, pero no es arquimediana, es una cosa diferente, ¿vale? No se puede pensar en ella como en la geometría de Lobachevsky, porque es otra cosa, ¿vale? Y de hecho existen modelos de geometría proyectiva sencillos con la esfera y tal, y eso se conocía bien, y es una cosa que me llama la atención porque se conocía bien y sin embargo estaban obsesionados con seguir demostrando la suma de las paralelas. Bueno, hay varios teoremas que quiero destacar antes de explicar la forma en la que él da su axiomática y todas las contribuciones. Uno de ellos es el tema de Sargues. El tema de Sargues es este de aquí, el dibujo lo expresa. Si dos triángulos están situados en un plano, de modo que sus lados correspondientes son paralelos los lados. Bueno, no lo voy a leer porque entonces no terminamos la charla, pero el teorema de Sargues es un teorema sobre incidencia, como veis ahí, ¿no? Otro teorema es el teorema de Pappus. El teorema de Pappus sí lo voy a explicar un poco más porque luego lo voy a usar,
¿vale? El teorema de Backus te dice, tú tienes R y R', esta es R' y esta es R. Y tú tienes que son dos rectas que se cortan y suponemos que A, B y C son puntos de R, estos de aquí, y A', B' y C' son puntos de R'. Y que ninguno de estos puntos está en la intersección de las dos. Vale, bien. Si la CD' es paralela a la BC' y la CA' es paralela a la AC', es decir, si AC, a ver, A'C y AC' son paralelas, entonces AB' es paralela a BA'. Esta de aquí, esta de aquí. O sea, aquí lo que tengo es, estas dos son paralelas, pues estas también son paralelas. Eso es lo que dice el teorema de Backus, ¿vale? Esto es un teorema de geometría predictiva, típico, ¿no? El teorema de Pascal es un teorema sobre yo tengo un hexágono aquí dentro de una cónica y considerando las rectas de lados opuestos, pues resulta que se intersectan en puntos alineados. Todas estas teoremas eran muy importantes en la época, ¿vale? Aquella, todavía lo son. Bueno, en 1891, en la segunda reunión de la Sociedad Matemática Alemana, Wiener, pero no el Wiener del que yo he escrito el libro, sino otro anterior, ¿vale? Era un geómetra, creo que era un geómetra alemán, dio una conferencia en la que explicó, entre otras cosas, que pensaba que muchos teoremas de la geometría proyectiva se podían demostrar sin acudir a la continuidad, que era una cosa que era típica. Y eso impresionó mucho a Hilbert, pero no dio la prueba. Él decía que pensaba que eso se podía hacer, pero no dio la prueba. Entonces, es famoso el comentario de Hilbert cuando volvió de esa reunión en el tren, decía que uno debería de poder hacer geometría sin que los objetos, o sea, de la manera formal que todos entendemos de Hilbert, que punto puede ser cualquier cosa, plano puede ser cualquier cosa, espacio puede ser cualquier cosa, siempre que las relaciones que los definen por iluminación, se verifiquen correctamente. Y uno podría cambiar puntos, rectas y planos por mesas, sillas y jarras de cerveza. Si esas relaciones se verifican, entonces uno debería de... Ese fue el punto de partida para que él empezara a pensar en hacer algo de geometría. En particular, él se planteó intentar ver si estos teoremas, los teoremas de Desargues, Pascal y Backus, se pueden demostrar sin recurrir de manera sintética, sin recurrir a argumentos de continuidad, además. Bueno, pues entonces dio un curso sobre geometría proyectiva en el año 1991, luego planteó en el año 1993 un curso sobre geometría euclidias que no se llegó a dar, porque solo se matriculó un alumno. Entonces al año siguiente sí que lo dio, pero lo que hizo fue que le cambió el título por los fundamentos de la geometría. Lo de la geometría euclidias no estaba de moda en aquella época y se ve que esto otro tuvo más efecto, este sí se dio. Pero entre medios, él siguió leyendo sobre este tema. Entonces, una de las personas que había contribuido a las axiomáticas de la geometría euclídea era Cass. En medio de todo esto, él leyó una monografía de física que había publicado al final de su vida Hertz, el de los hercios, ¿vale? Él abandonó, él era un físico de éxito, sobre todo como físico aplicado, y llegó un momento en que abandonó la física aplicada y dijo: voy a hacer una exposición de la mecánica donde las fuerzas desaparezcan, porque me parece, vosotros conocéis el problema de la acción a distancia y todo esto. Me parece que esto de las fuerzas es una cosa que deberíamos de eliminar de nuestra visión de la mecánica, si es posible, ¿no? Pensando en eso, escribió este libro que se llama Los principios de la mecánica presentados de una forma nueva, y en esa presentación Hilbert la leyó y le influyó muchísimo, ¿vale? En esa presentación Hertz tiene una serie de ideas que tienen una motivación física, pero que Hilbert va a trasladar a la matemática. La idea de Hertz es que cuando tú tienes una teoría física, lo que tú haces es que tú tienes una imagen del mundo. Y esa imagen del mundo es lo que determina tu teoría, ¿no? Tu imagen de la naturaleza.
Claro, esa imagen debe tener algunas propiedades buenas, porque si no es un desastre, ¿no? Entonces él define que la imagen es permisible si no contradice la lógica, ¿vale? Eso es lo que nosotros los matemáticos llamaríamos consistente, ¿vale? Y una imagen que sea permisible, que además los resultados que sacas, que se usan en la naturaleza, no la contradicen, entonces es correcta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entre dos imágenes permisibles y correctas uno elige la que sea más sencilla. Y más sencilla o más adecuada es la que depende de menos principios, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, para él, presentar la mecánica sin la hipótesis de las fuerzas era una mejora, porque era más adecuado, requerían menos principios, ¿vale? Entonces, basándose en esos principios, Hilbert introduce los conceptos de consistencia y completitud de una teoría semántica. Este señor era Helf, ¿vale? Entonces, ya en Gotinga, en 1898, da un curso sobre fundamentos de la geometría, que es el que luego sus apuntes se traducen en el libro del que estoy hablando, ¿vale? En ese curso introduce la semántica definitiva para la geometría de Euclides, 2000 y pico años después de Euclides. Y la primera, y la definitiva, porque eso no ha cambiado, ¿vale? A pesar de que había habido intentos, como por ejemplo de Paz y Peano, por introducir una semántica buena para la geometría de Euclides. Además, demuestra la consistencia y la independencia de los diferentes grupos de axiomas. Se analiza el papel desempeñado en geometría por la propiedad arquimediana y la propiedad de completitud, que luego explicaré, ¿vale? Se proponen modelos de geometrías no arquimedianas, no desarrecianas y no papusianas. Y para la construcción de estos modelos crea un cálculo de segmentos y utiliza ideas relacionadas con su trabajo anterior en teoría de números para construir estos modelos. Bueno, voy a intentar brevemente, no sé cómo voy de tiempo, me queda un rato, 15 minutos, 10 minutos. 10, vale. Voy a tirar la punta, yo creo. Los axiomas que presenta los divide en varios grupos. Axiomas de enlace o incidencia, axiomas de orden, axiomas de congruencia, el axioma de las paralelas y axiomas de continuidad, ¿vale? Por ejemplo, los axiomas de enlace, pues son, todo el mundo se hace un poco la idea. Voy a leer algunos, no los voy a leer todos porque estos tres primeros son los axiomas de enlace en un plano, en un mundo plano, ¿vale? Dados dos puntos distintos, hay una única recta que incide en ambos. Dados dos puntos distintos, no hay más de una recta que incida en ambos. Sobre una recta existen al menos dos puntos, existen al menos tres puntos que no están alineados. Esto tiene que ver todo en el plano. Ahora introduce algunos que te meten el plano dentro del espacio. Estamos pensando en dimensión 3, ¿eh? No hace cosas para dimensión general. Estamos hablando de una geometría para dimensión 3, ¿vale? Entonces, dados tres puntos no alineados, existe un plano que incide en esos tres puntos, que lo contiene. Dados tres puntos, no hay nada más que un plano. Cuando dos puntos de una recta están en un plano, todos los puntos de la recta se quedan dentro del plano, ¿vale? Son todas cosas muy razonables, pero había que explicitarlas. Y había que decir, estas son, y no hace falta ni una más, ¿vale? Porque esto no es un trabajo sencillo. Si dos planos tienen un punto en común, entonces también tienen al menos otro punto en común. Es decir, dos planos no se intersectan en un punto, porque estamos en el espacio, ya en sitios, ¿vale? Entonces, dos planos se intersectan en una recta, es lo que estoy diciendo, ahí. Existen al menos cuatro puntos no situados en el mismo plano, es decir, vivo en el espacio, ¿vale? Estos son los axiomas de orden. Los axiomas de orden es la manera en la que nosotros ordenamos los puntos de una recta, ¿no? Pues, entonces es cuando yo voy a introducir la idea de dos puntos y lo que hay en medio y lo que está, son los segmentos, todas estas cosas, ¿vale? Se introducen, por ejemplo, de estos axiomas el más complicado es este de aquí, el axioma de Paz. Dados tres puntos A, B y C que no están alineados y una recta del plano ABC que determina dichos puntos, si R pasa por el interior, bueno, eso lo que dice es, si tú tienes, ¿no hay una pizarra? Da igual, déjalo. Lo que dice es que si tú tienes una recta que atraviesa un triángulo por el interior de uno de los lados, sale tocando alguno de los otros lados, ¿vale? No necesariamente en el interior, podría ser en el vértice, pero en alguno de los lados lo toca, ¿vale? Pues eso, había que explicitarlo como axioma porque no, ¿vale? De hecho fue Paz el primero que lo hizo. Estos son los axiomas de orden. Los axiomas de congruencia tienen que ver, pues eso, ya con medir, ¿no? Con tener un patrón.
y hay 5, ¿vale? El axioma de las paralelas, que lo formula diciendo, hay muchas formulaciones, ¿no? Él lo formula diciendo que por un punto exterior de una recta pasa una recta paralela a la original, ¿vale? Y luego lo que llamamos axiomas de continuidad. Los axiomas de continuidad son dos. Uno es la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana que usamos con los números reales. Y es que si yo tengo un segmento y tengo otro segmento, uno de ellos lo puedo repetir suficientes veces para obtener una cosa que rebasa la anterior. Esa es la propiedad arquimediana. Os recuerdo que se puede hacer análisis no arquimediano. De hecho, en España tenemos gente muy puntera en eso. No muchos, pero Cristina Pérez en la Universidad de Cantabria publicó hace poco un libro de análisis funcional no arquimediano en Cambridge University Press. Es una cosa minoritaria, no mucha gente lo hace, pero es un tema interesante y donde hay todavía gente activa en investigación. Bueno, la propiedad de Arquímedes es esa. Y luego el axioma de plenitud lineal, que lo que te dice es los puntos de una recta forman un sistema que no es susceptible de ampliación alguna bajo la condición de conservar la ordenación lineal, el primer axioma de congruencia y el axioma de Arquímedes. Es decir, la completitud de la recta. ¿Vale? La asumo. Él llama axiomas de continuidad a estos dos. Y cuando una geometría no verifica alguno de estos dos, dice que es no arquimediana. ¿Vale? Bien. Voy a escribir el libro. En el capítulo 1 introduce los axiomas y luego analiza las consecuencias básicas de cada grupo de axiomas. Los grupos de axiomas tienen que ver con cómo nosotros percibimos el espacio. No sé si os habéis fijado, pero para Hilbert la geometría está muy vinculada a la física. Está mucho más vinculada a los sentidos que la aritmética o que, ¿vale? Entonces, este capítulo va un poco de eso, de explicar de qué va cada grupo de axiomas. En el capítulo 2 se demuestra la consistencia relativa de la geometría tal como queda determinada por los axiomas de Hilbert respecto de la aritmética. ¿Vale? Es decir, esta geometría, si se deduce alguna contradicción aquí, ya venía de los números naturales. ¿Vale? Pero esto lo hago sin coordenadas, porque es una geometría sin coordenadas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Demuestra la independencia de los diferentes grupos de axiomas unos de otros, es decir, que crea modelos de geometrías que verifican unos, pero los otros no, etc. Y crea todos los modelos esos. Deriva algunos resultados de geometría absoluta, en particular demuestra el teorema de los tres mosqueteros, con argumentos de geometría sintética. Se proporciona un modelo de geometría no arquimediana, ¿vale? Que lo había propuesto, es una variación de uno que había propuesto Veronese unos años antes, pero se sabe que Hilbert no lo había leído, entre otras cosas, porque no leía italiano, y lo había publicado en italiano, el otro. ¿Vale? En el capítulo 3 hace una nueva exposición de la teoría de proporciones de Eudoxo, que es el famoso libro quinto de Euclides, ¿vale? Basada en un cálculo con segmentos, ¿vale? Que él introduce, pero ese cálculo depende del teorema de Pappus. Ahora voy a explicar por qué, ¿vale? Y luego, gracias al cálculo ese que él introduce, demuestra el teorema de Tales y demuestra que las ecuaciones de la recta y del plano se mantienen válidas en las geometrías no arquimedianas. No arquimedianas, que eso no se había hecho nunca antes. ¿Vale? Voy a explicar lo del teorema de Pappus porque es interesante. La manera en la que él introduce el cálculo de segmentos en realidad es una forma encubierta de usar el teorema de Tales. Él dice, yo tengo el segmento B y tengo el segmento A. Los pongo en dos rectas perpendiculares. ¿Vale? Y ahora lo que hago es lo siguiente. Tengo un patrón de medida, el 1, el que me dé la gana. ¿Vale? Y B es el tamaño respecto de ese patrón de medida. Y lo que yo quiero hacer es obtener cuánto vale A por B. Bueno, pues si yo trazo la recta que une A con el patrón de medida y trazo la paralela a esa recta que pasa por B, ¿vale? Pues resulta lo siguiente, el teorema de Tales, ¿qué es lo que me dice el teorema de Tales? Aunque aquí no lo estoy, o sea, luego lo demostraré el teorema de Tales, pero yo lo que voy a hacer es construir cómo multiplico. El teorema de Tales me diría que B dividido por 1 es lo mismo que X dividido por A. Es decir, que X tiene que ser A por B, a la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces él lo que hace es, paso del teorema de Tales, no lo uso, sino que simplemente defino esta X es lo que yo llamo A por B. Luego ya demostraré el teorema de Tales. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esto depende de dónde pongas el A y el B. Si tú pones aquí el A y aquí el B, la construcción sale diferente, entonces no es simétrico. Y el producto debería ser simétrico, ¿vale? A por B debería valer lo mismo que B por A. Pero el hecho de que A por B y B por A valgan lo mismo es consecuencia del teorema de Pappus. Porque
tú haces la construcción, esto es A y 1, y esto es B y subo hasta A por B, esa sería esa construcción de ahí, pero si yo coloco el B aquí, hago B y 1 y hago la paralela, resulta que esta es la construcción utilizando la otra. Pero, como esto es A y esto es B, está garantizado que esta recta y esta recta son paralelas. Y por otro lado, estas dos son paralelas, pues estas tienen que ser paralelas. ¿Vale? Y eso lo que fuerza es que al final este AB es el mismo desde aquí que desde aquí. Entonces, es el teorema de Backus el que te garantiza, cuando tú introduces el cálculo de segmentos de esa manera, el que te garantiza que ese producto es conmutativo. ¿Vale? Y luego demuestro el teorema de Tales, y luego te deduzco la ecuación de la recta, y luego es una cosa interesante. ¿Vale? En el capítulo 4, ya estoy terminando, se introduce el concepto de área para polígonos del plano. En particular, pero sin hacer uso de la continuidad. Es decir, se va a definir el área en una geometría independientemente de que tenga la propiedad arquimediana o no. ¿Vale? Y la idea es aparentemente sencilla. La idea es, yo tengo dos polígonos, digo que son equidescomponibles, si yo puedo triangular ambos, romperlos en triangulitos y que esos triángulos sean congruentes 2 a 2, separados, ¿no? Obviamente, si yo hago eso, los polígonos correspondientes tienen el mismo área. Pero no son los únicos, porque falta otra posibilidad que es esta de aquí. Y es que yo saco dos polígonos que no tengan esa propiedad, pero que si yo añado un número finito de triángulos congruentes, a este le añado estos y a este le añado estos y los coloco adecuadamente, los polígonos correspondientes sean equidescomponibles. Si eso ocurre, digo que son equicomplementables. Bueno, pues entonces Hilbert demuestra que son equivalentes, que dos polígonos sean equicomplementables o equicomplementarios y que tengan el mismo área. ¿Vale? Y esto con argumentos de geometría sintética. Como consecuencia de eso, deduce el siguiente corolario. Si descomponemos un rectángulo de un número finito de triángulos y separamos uno de los triángulos formados, es imposible reconstruir el rectángulo original mediante movimientos de los otros triángulos. Esto no es trivial. De hecho, esta propiedad había varios matemáticos que la habían propuesto como axioma de porque se utilizaba, como nuevo axioma. Sin embargo, él demuestra esa propiedad se deduce de los axiomas anteriores. ¿Vale? No es la primera demostración de esto, pero sí es la primera que no depende de la propiedad arquimediana. ¿Vale? Es un teorema bastante bonito. Bueno, pues este es un poco el espíritu. Bueno, en el capítulo 5 estudia el teorema de Sargues, estudia el papel del teorema de Sargues en la geometría plana. Lo que hace es que construye una geometría no sarguesiana, que, en fin. Por ejemplo, el papel del teorema de construye un cálculo con segmentos que depende del teorema de Sargues, pero lo que ocurre ahora es que es como si tú hicieras una geometría de coordenadas, pero sobre un cuerpo que no es simétrico, sobre un anillo con división, ¿vale? Pero que no es necesariamente conmutativo. Entonces ahí aparecen, bueno, luego vino Artin con su álgebra geométrica y todo esto, ¿vale? Y estudia la relación que existe entre el teorema de Sargues y el teorema de Backus, es decir, son cosas un poco técnicas. Bueno, pues para terminar, propone un montón de modelos, etc. El último capítulo lo dedica a construcciones con regla y patrón. Y yo entiendo que el patrón es simplemente el fijar un patrón de medidas. No con regla y compás, sino tener regla y tener una forma de medir qué cosas se pueden hacer en geometría. ¿Vale? Bueno, hay que decir que si tú coges la geometría, la axiomática de Hilbert, y tú cambias el axioma de las paralelas por el axioma que te dice que por un punto exterior de una recta pasas más de una paralela, tienes una versión axiomática de la geometría hiperbólica. ¿Vale? Con la elíptica no pasa porque la elíptica no es arquimediana. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estamos llegando al final de la charla. Bueno, este es el primer párrafo del capítulo que dedico yo a este momento. En 1900 Hilbert era ya un matemático consagrado. Había logrado resolver algunos de los problemas más importantes de la teoría de invariantes. Le enviaré a la mitad para que lo ponga bien, porque esto no se puede quedar así.
había puesto orden en la Real Academia de Números y además había sentado las bases de la semática moderna, aplicando sus ideas sobre consistencia relativa a las distintas geometrías y dando un fundamento sólido para la geometría euclidia. A nadie se le escapaba que sus opiniones tenían un peso importante y no solo en Alemania. Entonces fue cuando Poincaré, que estaba organizando el segundo Congreso Internacional de Matemáticos, que iba a coincidir con la Exposición Universal en París, le invitó a que diera una charla. Él estuvo pensándose mucho tiempo de qué hablar, de qué no hablar, y al final decidió, fuera de plazo, porque no llegó a enviar la charla hasta el último momento, hablar sobre los problemas futuros de la matemática, y dio una charla que fue histórica, planteando una lista de 23 problemas que en gran medida han marcado el rumbo de la matemática del siglo XX. Y, en fin, pues sí que era el hombre del futuro en aquel momento. Yo estoy muy agradecido por vuestra atención y atento a vuestras preguntas.